Estamos de vuelta en Ángulo 21 después de la cátedra de béisbol que nos dio Miguel Boada. Ya nos aclaró el panorama para los que no sabíamos mucho de este torneo. Pues ahí están los pronósticos de que México tendría chances, ¿no? de ganarlo, aunque Venezuela es el equipo más fuerte. Y vamos a cambiar de tema porque la selección de Taekwondo precisamente se concentró, está en plenos entrenamientos, encabezada esta delegación por la triple medallista olímpica María Espinosa. Los taekwondoistas mexicanos tuvieron varias sesiones de trabajo aquí en la Ciudad de México previo al campamento que van a realizar en Corea del 13 al 19 de marzo, donde probarán nuevas estrategias de combate. Les irán a dar estrellas ninja, algo por el estilo, ¿no? Sí, aquí lo bueno, Magallanes, es que ya se ha hecho un cambio en el reglamento del taekwondo, porque hay veces que... ¿Se puede utilizar estrellas ninja? No, imagínate, no, de que si yo te voy ganando, ¿Chacos? No, compórtate, Magallán, por favor, ponte serio, este programa es serio. Te pongo nervioso para que no des el comentario, dale. No, de que cuando van ganando, luego rehuyen el combate, entonces ahora hay que ir adelante para el combate, si no, de lo contrario, se les va a ¿Cuántos sancionar combates no hemos visto en Juegos Olímpicos, precisamente donde se la pasan girando? Sí, sí, y que cambian ahora los petos y el casco electrónico, ahora tiene que ser el registro, el impacto muchísimo más fuerte para que cuente. De lo contrario, ya un rozón ya no va a contar como punto también. Y hay también información de box importante. Sí, seguimos con este deporte del contacto, porque, bueno, en el box, Antonio Toño Morán, qué manera de quemarse el cerebro para ponerle un apodo, Toño Antonio. Bueno, conquista el título vacante del Campeonato Latino Plata de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo al noquear en el primer asalto a Richard Diamante Zamora, ya está más ingenioso el apodo, en la función que tuvo lugar acá en la Carpa Astros de la Ciudad de México. Al no poder conseguir la suficiente información de su oponente, Morán salió con todo al frente al castigar a su rival, inclusive le llega a conectar primero con un volado con la mano derecha a la quijada, como dicen en la jerga boxística, le apretó el botón y con eso pues acabó la historia. Ahora, sin embargo, al no seguir presionando, le dio tiempo a Morán de recuperarse y comenzar una nueva ofensiva. Fue hasta que el referee Guadalupe García detiene ya el combate al 1:32 del primer capítulo, cumpliendo así su promesa de brindar un knockout a los aficionados de boxeo. Acá a lo mejor lo triste, Magallanes, es que apenas te estás echando la botana, te está pasando el líquido y ya lo noqueó, dices, no, ya se acabó. Fíjate, en la Carpa Astros, que se está reactivando precisamente como un escenario de eventos deportivos, también con la lucha libre, que ya en días tendrá precisamente su regreso a través de la empresa Full, encabezada por Tinieblas, Junior. Y ahora vamos a hablar de la selección femenil de México, que se proclamó, ya lo decíamos al principio del programa, campeona del Mundial de la especialidad del hockey sobre hielo, División 2 dentro del Grupo B, por lo que logró su ascenso al sector A de esta misma zona. Las mexicanas tuvieron una destacada actuación en esta justa mundial que se realizó desde el pasado 27 de febrero y que terminó este domingo en Islandia, para conquistar la medalla de oro y el ascenso al siguiente grupo. En Islandia, por cierto, Magallanes, acabo de leer que te pagan como... Que te cases con él. Sí, que te cases con las chavas, 1,800 euros al mes. Puedes llegarle. Vamos, aquí. voy. Yo no. Tú ya estás casado, Magallanes. Qué triste tu vida, Magallanes. Bueno, la Ciudad de México tendrá la arrancada oficial del Rally Guanajuato por primera vez en la historia del serial, un hito que pone, por supuesto, a la capital como única en eventos de automovilismo, ya que contará con los seriales más importantes a nivel mundial, el Zócalo y la avenida Esto 20 va a estar de noviembre. Bien padre, bien bonito. Va a estar muy bueno. Serán precisamente estas calles que comprenderán la ruta cronometrada del evento, el primero que se hace de este tipo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar al piloto Francisco Name Guzzi. Le hice una entrevista allá en el aeropuerto. Bueno, el rally es considerado el deporte motor más espectacular del planeta. Hay brincos, derrapes, bueno, en el cerro La Tierra, todo lo más espectacular que puedes ver en un coche lo tiene el rally. Y otra de las grandes ventajas es que el rally está considerado como el deporte de la gente porque es gratis, es un deporte donde en el cerro lo puedes ir a ver con toda tu familia, disfrutarlo muchísimo, así que pues... ¿Qué esperan para ir a conocer este rally? El 9 de marzo estaremos en el Zócalo de la Ciudad de México. Más o menos hay que estar alrededor de las 5 de la tarde para que agarren buen lugar porque va a estar muy lleno. Y la verdad es que estamos muy contentos de arrancar en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Y va a ser una prueba difícil, un reto complicado. ¿Por qué?
porque es un tramo muy corto, tienes toda la presión del público y es muy fácil cometer errores. Vamos a arrancar con llantas de tierra y no vamos a tener tiempo para poder tener temperatura óptima en los neumáticos, así que la primera sección va a ser muy resbalosa. Vamos a tener que estar muy concentrados para no cometer errores y pues será la primera prueba del rally. Van a ser 2 pasadas, así que tendremos que salirlo a hacer muy bien, muy concentrados y no cometer errores, que eso es lo más importante. Acá que tenemos un auto, digo, no sé qué tan difícil sea clavarnos a este carrito y ahí seguir la entrevista. Yo seré en este caso Armando Zapata, seré el navegante con el cual, pues bueno, estamos la verdad improvisando a ver si no nos dicen algo. Hasta estaría chido, ¿sabes qué? De una vez llevarnos el carrito en el rally, ¿no? Decías también una cosa muy, muy interesante, que se viene esta competencia, es una dura prueba para tu carrera, porque no solo es acá y en México, después viajas a lo que es Italia, Portugal, España, Alemania, que es todavía un reto muchísimo mayor. Exactamente, vamos a estar compitiendo en México y las demás fechas del Campeonato Mundial dentro de la categoría WRC3. Y algo que va a ser muy importante es que va a ser un año de preparación, de experiencia. Siempre he dicho que lo único que no se puede comprar es precisamente la experiencia, así que será muy importante para nosotros prepararnos muy bien, conocer los caminos de cada uno de los países donde vamos a estar participando, para que si podemos lograr el campeonato en este año, pues qué mejor, pero sobre todo enfocarnos a que sea un proyecto a largo plazo que nos permita pues cada vez estar más cerca del objetivo de ser campeones mundiales. Bueno, pues muchísimas gracias y que te vaya bastante bien. ¿Te atreves a... ¿No lo llevamos? Si le acelero será... No, ¿verdad? No, creo que ni siquiera... Por más que estoy pisando... Es que no trae la llave, pero... Ah, no trae... No, pues sí que si no trae la llave, pues está difícil. Bueno, pero muchísimas gracias y que siga el éxito, por supuesto, no solo acá en México, lo que ya mencionamos también allá en el continente europeo. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a sus compañeros de redes que hagan una encuesta. ¿Toño Vargas trae la misma camisa en esa entrevista que ahorita? Yo digo que sí. No, y el mismo saco siempre, Magallanes, el pantalón. Ya más rápidamente se confirmó que San Francisco será la sede del torneo en el que se conocerán los grupos de la Copa Oro 2017. Juan Carlos Osorio, por cierto, anda en Europa en estos está momentos, feliz en Europa, hablando con los jugadores que militan en clubes de aquel país, y también se informó que sería una pasadita para hablar con Jorge Sampaoli. Iba a tomar ahí 2-3 días, iba a estar con él viendo cómo su sistema de su método de trabajo para copiar algunas ideas y traerlas para la escuadra mexicana. Pues a ver si es cierto, Magallán. Bueno, pues ahí Listo, nos que te vemos, mejores. Mario. Está bien Ahí tu nos pañuelo. vemos. Está bueno tu ¿Te pañuelo. gustó? Está muy padre. Mira. Está padre, ¿no? Está muy padre. Que te mejores. Luego me prestas, ¿no? Tu mío. calcetín también me quedaría Y bien, gracias Magallán. a ustedes por el favor de esta atención. Esto fue Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México.